haber estado con él en un cuarto debió haber sido vibrante, güey. En un contexto de 1889, aquel 20 de abril, nacería el niño que sería quien cambiaría el rumbo de la historia, tal vez, y quien marcaría una etapa muy, muy significativa para la historia de la humanidad. Hitler ya planeaba desde ese momento dominar el mundo, güey. Él creía que esta ideología era la correcta y la iba a propagar por el mundo. Hoy en día creo que no hay alguien que pueda lograr eso, ¿no? Creía, pero no decía nada, no era tonto. No. Si algo era este señor, no era tonto, güey. Provenía de un lugar superior, de una raza superior. Y eso es, yo creo que lo que le daba tanta confianza para poder exponer todo lo que él decía. Había organizaciones judías que se opusieron a esto, pero fueron los primeros en caer, pues. A mí lo que me llama es que esto ya no es de razas, güey. O sea, esto es ideológico, es religioso. De cierta forma, él sabía que la única forma en la que él podía ganar es utilizando fuerzas que están fuera de este mundo. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Ha llegado el día. Ha llegado el día. Ahora sí. Vamos a quitarnos una venda que teníamos en la boca desde hace mucho tiempo. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema que pues no sabemos o no sabíamos si hacerlo, pero pues creímos que es el momento indicado para hacerlo. Vamos a apostar todas las canicas. Ahora sí que el día de hoy vamos a hablar de un personaje que ha sido, obviamente que alguien que ha estado involucrado en muchos episodios, pero nunca nombrado en ninguno. Nunca nombrado hasta hoy. Hasta hoy. Hoy vamos a hablar de Adolf Hitler. Al Mike le dio un toque así para apuntar así la censura. Pero sí, mira, es delicado el tema. Sin embargo, ya hemos hablado de muchos otros personajes en la historia que han tenido una repercusión similar. O sea, me refiero con similar a un impacto cultural y social y político muy grande. Solamente que no sentimos la escala, digamos, con un rey Salomón, con un Da Vinci o con, bueno, algunos personajes por ahí que hemos hablado. Que incluso hemos hablado de la política mexicana muy, muy abiertamente, con Exacto. todo y nombres y apellidos, ¿no? Pero en este caso, pues sentimos que es un poco delicado el tema. No por lo que vamos a hablar, porque en realidad no nos vamos a centrar en esta parte histórica, que tal vez muchos a lo mejor piensan que vamos a hablar de eso, ¿no? De como que de la parte social y todo esto, que sí tiene que ver, está conectado totalmente. Claro. Pero Hitler es un personaje que tiene tanto misticismo que lo rodea, que era imposible no introducirlo en algún episodio. Claro, y mira, estableciéndolo desde ahorita, ¿no? Fue un tirano, fue una mala persona y no vamos a defenderlo ni nada. Ni siquiera tratar de entender sus principios, que al final de cuentas todo pasa por algo, lo sabemos, claro. Todo pasa por algo. A mí me parece fascinante la historia de este señor desde ese ángulo, desde el ángulo de haber estado con él en un cuarto debió haber sido vibrante, güey. Debió haber sido una experiencia sumamente interesante. Y es que mira, voy a hacer así una pequeña comparación que a lo mejor a muchos no les va a gustar. Pero yo hace poco escuché un capítulo de un podcast en donde un personaje aquí mexicano fue invitado al Vaticano, a una junta con el Papa, ¿no? Uh-huh. Donde invitaron a varios youtubers, ¿no? Ajá, donde invitaron a varios de la comedia, sobre todo, ¿no? Y me pareció muy, muy acertada la descripción que dio este personaje a cuando entra Francisco. Porque mira, nosotros hemos hablado, ¿no?, abiertamente mal de la iglesia, del Vaticano y de toda su estructura, pues, ¿no?
Y él menciona, o sea, yo no soy ningún católico, yo no soy ningún cristiano, o sea, me sé el Padre Nuestro y así, dice. Pero a ver, o sea, estar ahí como en todo ese protocolo que involucra a un solo hombre, güey. Dice él, llega a su guardia personal, son dos personas, llegan, se posicionan, y luego llega un tercero que está vestido de una forma distinta, ¿no? Y dice, él es el guardaespaldas personal del Papa. Los otros son sus guardias, pero él es el más chilo, dice, porque él no puede estar lejos del Papa más de 10 metros, no puede desviar la mirada del Papa en todo momento, güey, 24/7. Y dice, en el momento en el que entra Francisco, el salón vibró, güey. O sea, pero no de que... No del argüende que se arma por las personas. A la bestia, todo esto de donde estamos aquí sentados es por él. Y dice que es algo indescriptible, ¿no? Hago el símil con Adolf Hitler porque así debió haber sido, güey, estar frente al Führer, güey. Y digo... Sí, una personalidad electrizante. Obviamente, imponente. Polos opuestos, ¿ok? O sea, Francisco I y Adolf Hitler no tienen nada que ver. Hablo de lo que representa o lo que nosotros, como seres humanos, güey, le podemos atribuir a otro ser humano, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, tanto Francisco como Hitler son personas comunes, personas normales, personas que se les cae el pelo, que les salen granitos, que esto, todo. Y que generen ese efecto en las otras personas, a mí me parece fascinante, ¿no? Sí, y por esto mismo creo que es interesante cómo este episodio va a dar para platicar acerca de estos ideales, estas cosas extrañas, estos misterios que hay alrededor de toda su persona, porque es un personaje sumamente interesante desde su personalidad, desde su historia, hasta lo que impactó y lo que realmente pues de alguna manera generó alrededor de él. Es muy, muy impresionante cómo una persona puede llegar a hacer lo que este señor hizo. O sea, de verdad es no sé, hoy en día creo que no hay alguien que pueda lograr eso, ¿no? O sea, sobre todo porque no sé qué pasaría con un Hitler con redes sociales, ¿no? Eso es también. Que no lo existe ya, güey. Sí, es que no. Pues no creo. Todavía no. Todavía no. Es muy difícil que algo así vuelva a darse, pero ya veremos más adelante la historia. Sí. Pero bueno, como siempre, esto apenas va a arrancar, apenas es una introducción. Así que si vas llegando a este canal, te invitamos a que te suscribas y que dejes tu like en este video si te gustan estos temas. Además, pues nos puedes seguir en las plataformas de audio. Si estás en Spotify, síguenos por allá y en cualquier otra también. También nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram, y al buen Mikey Mike que está atrás en los controles como MikeAl99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan también y lo apoyen ahí, que pongan que vienen de nuestra parte. Sí, ¿no? Pónganle algo ahí. Oye, yo al principio de empezar a grabar, yo te comentaba un poquito por dónde me fui, más o menos como en averiguar así como estas partes interesantes para platicarlas en un capítulo, porque al final de cuentas este personaje es histórico y es muy importante, y la verdad hay muchas personas que realmente no conocen de dónde viene, y qué fue lo que realmente hizo. Y esto pues es gracias al final de cuentas cómo terminaron las cosas para él y para pues, su país, y la educación que hubo después, ¿no? Hay muchas personas que se quedan muy a gusto solamente pues señalando a Hitler como el villano, ¿no? Que sí, o sea... Al final de cuentas, pues lo termina haciendo. Claro, claro, sí lo es. Pero hubo una época, por lo menos en Estados Unidos y en Inglaterra, en donde en la que los niños, por ejemplo, en las escuelas, veían una imagen de Hitler y era el diablo, ¿no? O sea, era como el enemigo, el villano, y ya. Entonces... y por otro lado, en Alemania, donde pues sí lo idolatraban, ¿no? Sí, es que también, digo, de qué lado de la moneda ves la historia, pues también, tal vez en aquel momento, pues
podría verse él como un héroe para su sociedad, ¿no? Hasta el último de sus días, güey. Hasta el Hasta el último de sus días él se sintió el héroe. Muy polémico. Algo curioso que creo que es importante destacar de su infancia, de su vida. Bueno, él nace en un contexto de 1889, aquel 20 de abril. Nacería el niño, que sería quien cambiaría el rumbo de la historia, tal vez, y quien marcaría una etapa muy, muy significativa para la historia de la humanidad. Él nació en Austria, que obviamente pues no era alemán, pero en aquel tiempo pues este niño tal vez en el futuro podría consolidarse como un alemán. Claro que sí lo logra, ¿no? Y claro que él se identifica como un alemán más adelante. Y de hecho otro dato que creo que también es muy importante, que lo hemos conversado tú y yo, que por allá hay algunos miembros del canal que ya hemos platicado acerca de esto, es que él intentó también entrar a la Academia de Bellas Artes, en la cual fue rechazado. Muchos hablan acerca de eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a Hitler lo hubieran aceptado en Bellas Artes? Y obviamente que el contexto de Hitler pues hubiera cambiado bastante si esto hubiera pasado, porque sí, o sea, en ese tiempo pues era un pintor que no tenía ningún tipo de éxito. Vivía en condiciones de extrema pobreza. En ese tiempo es cuando él desarrolla estas ideas antisemitas, bueno, de este tipo de cosas que luego formarían su personalidad y que le fueran dando ideas, digamos que de lo que sería el Führer más adelante. Oye, algo que hemos platicado, la verdad no recuerdo si está en los extensibles o si nada más te lo platiqué a ti, pero una vez yo vi un video acerca de un artista, ¿no? Un youtuber que es artista, que es pintor y fue maestro y todo. Ya lo he mencionado varias veces a él, Antonio García Villarán. Soy muy fan de su trabajo, la verdad. Una vez hizo un análisis acerca de la pintura de Adolf Hitler. Y lo que él hacía era paisajismo, ¿no? Él pintaba calles, pintaba montañas, cabañas, así. Pero él, o sea, si tú lo ves a simple vista, que lo vamos a ver en este momento, pueden ser pinturas que puedan pasar la brecha de lo bueno, ¿no? O sea, dices, pues son buenas pinturas. Se entiende lo que hay ahí. Sí, pero dice, pero hay mucho más en esas pinturas de lo que la gente cree. Y dice, ¿por qué crees tú que no lo aceptaron en Bellas Artes? Y lo que pasa es que dentro de estas pinturas, lo que son las dimensiones geométrica, la geometría, la tridimensionalidad de la pintura es errática, güey. O sea, no tiene relación una cosa con la otra, pues. O sea, como que no en formas no tiene sentido la dimensión del espacio y todo esto. Y Antonio García Villarán dice, es curioso porque obviamente, dice él, cuando uno sabe pintar, sabe proyectar su realidad dentro de sus obras, ¿no? Y dice él, quizá desde ahí ya se empezó a ver una deformidad de realidad en sus pinturas. Y luego dice ya Antonio, bueno, también pasa que la gente que no sabe pintar, pues no tiene estos conocimientos que a la hora de tomar la brocha pues se vuelven naturales cuando ya sabes hacerlo. Claro. Y dice, puede ser eso o puede ser la otra parte. A mí me gusta más la lectura esta de, wow, la realidad tan alterada que tenía desde muy principios de su vida, pues, de su carrera como tal, pues, ¿no? Sí, tal vez sí, y pues era a lo mejor un poco de esta personalidad que él termina desarrollando después, tal vez como de su propia visión de las cosas y del no querer tal vez ver las cosas como a lo mejor los demás. Exacto. O sea, salir a lo mejor y no sea como que propiamente algo malo, pero sí algo que sería como distinto para la época, ¿no? Y tal vez por eso mismo, digo, hoy en día tal vez en una academia de bellas artes de algún país te dirían, oh, qué creativo, qué distinto, sí, ¿no? ¿Sabes? Como que supieran darle tu propuesta, entender tu visión, interpretación y todo este tema, ¿no? Pero pues sí, en aquel tiempo tal vez sí aquellas pinturas tal vez no eran bien vistas o bien aceptadas, pero por lo mismo el tipo termina haciendo
un fracaso en el ámbito de las artes, ¿no? Pero creo que eso también le da un poco de personalidad en el sentido de Claro. que entendemos que era una mente creativa, una mente inquieta la que estaba, la que llevaba a este señor desde muy joven, ¿no? Y fíjate que ya cuando estalla la primera mundial en 1914, Hitler se traslada a Múnich y se enlista al ejército en ese momento. Obviamente que para este tiempo, para este momento, sus ideas, sus ideales y todo eso ya estaban muy, muy consolidados. Obvio que había como una división dentro de Alemania porque, bueno, más adelante cuando pasa todo esto, porque cuando pierden la Primera Guerra Mundial, pues se queda lo que es el Tratado de Versalles, que es donde se estipulan, pues digamos que la paz y todo esto, ¿no? No, pero sí, la paz, pero para los ganadores. Para los ganadores, Ajá. claro. Pero para Alemania iba a significar una crisis. Sí, algo que iba a la llevar pérdida de la soberanía alemana. un declive total en la sociedad que obviamente para muchos sería traducido a inconformidad, ¿no? Total. Sí. Obviamente que Hitler en ese momento pues cae en cuenta de que todo aquello que estaba formulando en su cabeza pues no estaba errado según su perspectiva, ¿no? Ujú. Y en ese tiempo había como unas influencias ideológicas muy, muy, digamos que sólidas para muchas personas porque eran conceptos que empezaban a crear lo que para Hitler sería los nazis como tal. Sí, su base Su ideológica. Que Y sí, porque fíjate, mientras dentro de las cosas que se estipularon en el Tratado de Versalles, digo, después de Bellas Artes, Hitler va a la primera, ahí tiene como una lesión, ¿no? Por ahí en el hombro o en la pierna, no recuerdo. Llega a una Alemania derrotada, una Alemania cabizbaja, en la que sus suministros iban a ser administrados por los ganadores, que en este caso los que mayor tenían como poder era Inglaterra y Rusia, pues, ¿no? No podían tener ejército, no podían tener milicia, no podían tener industria ellos, o sea, todo iba a ser a través del permiso de estos otros países, pues, ¿no? Y de hecho, tampoco iban a tener una política soberana. Y para los alemanes de ese momento, que estaban en crisis, no tenían tiempo realmente para ponerse a la defensiva. Y ahí es donde entra este joven Adolfo, pues, ¿no? Como dices, él se enlista a un partido que estaba en ese momento. Realmente no había muchos y no eran muy trascendentes. Sí. Era simplemente se los dejaron ahí para que jugaran, pero error. Sí, que eres el partido obrero alemán. Sí, Ajá. sí, sí. Él, en ese año, en 1919, ingresa Adolf Hitler como miembro, asumiendo el rol de jefe de propaganda. Y aquí viene una parte muy interesante porque muchas personas ubican, ¿no?, la simbología nazista, la simbología tanto de pensamiento, qué significaba ser el Tercer Reich, ¿no?, que era como el tercer rey. Y ahí es donde también empieza a influir mucho. No me quiero adelantar, pero por ahí yo estuve investigando acerca de las creencias religiosas de Hitler. Me pareció muy interesante porque hasta el día de hoy como que hay muchas contradicciones entre lo que creía y lo que no creía, pues, ¿no? En su opinión sobre la religión y los vínculos con la iglesia, él tenía una base católica. Claro. Por ahí existe el rumor, que ese sí lo platicamos en el extensible, pero lo voy a volver a decir así resumidamente, pues, ¿no? Sí, igual creo que eso no muchos lo sabrán, tal vez. Ajá, pero te digo, para que no se haga pesado y si quieren más información está el extensible, pues, ¿no? Pero hay chismes por ahí de que decían que Hitler tenía descendencia judía, que tenía un pariente judío. Esto no es del todo cierto. O sea, suena, y es que suena como, más de lo que es realmente, ¿no? Es como un revoltijo de temas, porque los judíos son muy importantes en la historia de Hitler. Sin embargo, yo me preguntaba, ¿en qué cree Hitler si al final de cuentas Cristo era judío? Pues, ¿no? O de ahí venía, ¿sabes cómo? Y empecé a ver y a ver y a ver, y realmente sí me encontré con un debate histórico entre los biógrafos
de Hitler, porque él realmente se contradecía mucho con las cosas que él creía, cosa que yo no lo veo yo no lo veo mal realmente, o sea, él se hacía de un criterio, de aquí, de acá, de allá, pues, ¿no? Múltiples historiadores concuerdan en que Hitler ofrecía una imagen pública en la que no se mostraba como contrario a la religión, Ujú. pero que en realidad él ya tenía sus propias ideas de una religión propia. O sea, él ya estaba formando lo que después sería el nazismo. Claro. Todavía no, aquí no existimos. Aquí todavía no existe porque hasta ese momento en la historia estamos en el Partido Obrero Alemán apenas, ¿no? Sí. Pero esto es lo que él ya traía de bagaje. O sea, él ya estaba tratando de entender o de hacer una idea del mundo, pues, ¿no? Él tenía un plan encubierto, de hecho, que esto se sabría muchos años después, en donde incluso el mismo Hitler trataría de, pues evidentemente, erradicar el judaísmo, Ujú. pero los siguientes eran los cristianos, güey. Sí. O sea, el cristianismo iba a ser la siguiente víctima del Reich. Tal Y vez es era la interesante. manera como de introducirse de cierta forma, porque Ujú. obviamente que como pues ya estaban en este contexto de, digamos que de una opresión De la opresión, sí. por parte de los ganadores de este conflicto bélico, eh, ellos tenían que ir cabizbaja o por lo menos simular esa cabizbaja Ajá. para la sociedad, o bueno, por lo menos para aquellos que estaban comandando las órdenes y diciendo que sí, que no en ese momento. Pero obviamente que esto pues estaba fomentando más que nada este odio que ya se traía Ujú. en la sangre, básicamente, Sí, sí. pues de haber perdido aquel conflicto y de tener estas ideas ya, pues Exacto. porque sí, ya existían como que ciertas ideas para la Primera Mundial, ya existían como ciertos conceptos que empezarían a popularizarse aún más debajo del agua, Ujú. como aquel darwinismo social que digo, no sé si lo hemos mencionado antes, pero esto va de prácticamente determinar que las razas, digamos que de seres humanos existen. O sea, que no Sí. es que haya solo un tipo de ser humano, sino que cada, digamos que región, digo, no quiero decir una palabra que no deba, pero sí saben a los aspectos raciales, a esto me Ujú. refiero. Este tipo de cosas determinaban que para ellos habían razas inferiores y superiores. Ujú. Obviamente que estas ideas darían pie a lo que se estaba formulando en la cabeza de este señor Hitler, sumado a también lo que era la eugenesia, que también era algo que ya se hablaba muchísimo. Esto lo acuña Francis Galton, primo de Darwin, que también, digamos que esta rama de pensamiento sí se relaciona mucho con el darwinismo social, porque se centraba específicamente en la manipulación y el control de la reproducción humana. Okay. Esto ya nos empieza a sonar muchísimo a lo que iba a pasar unos años después. Claro, y Hitler lo adopta. Pero como te digo, encubierto. Así como que creía, pero no decía nada. No era tonto. No. Si algo era este señor, no era tonto, güey. Así es. Y precisamente como volviendo como a su cronología, ¿no? Después de ingresar al Partido Obrero Alemán, él se hace jefe de la propaganda. Cosa que le da cierto como poder para que al año siguiente, en el 1920, el Partido Obrero Alemán se cambiara de nombre Uh-huh. a lo que después conoceríamos como nazismo, pues. Pero era el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, Ok. más conocido como el Partido Nazi. Sí. Es aquí donde nace el partido, pues, El ¿no? concepto. Ajá. Este partido fue uno de los que manifestaba su descontento con la rendición de Alemania y la imposición de fuertes medidas compensatorias al país después de la primera, ¿no? Uh-huh. Aquí ya empezaba a crecer un poquito esa tensión. Hay muchas películas que relatan la historia de un joven Adolf Hitler en estos tiempos, porque hay un parteaguas, ¿no? Hay una parte de la historia de Hitler que se divide como el antes y el después.
como que ver el antes es muy interesante porque ves a este joven inseguro, con ideales, queriendo proponer su justicia y su patria, güey. Cosa que es curiosa porque, como dijiste ahorita, pues es austriaco, güey. Ni siquiera era su patria, pues. Pero el vato sí luchó en la primera y él llega muy resentido y queriendo hacer el cambio. Sí. Y se retratan estas juntas en bares así, bohemias, en donde se empieza a desarrollar esta personalidad tan característica de Adolf Hitler, Sí. que es su carisma de oratoria, güey. Y empieza a levantar así como el ánimo. Y hasta aquí, hasta esta parte, podemos ver un personaje revolucionario como muchos en otros países. De esos a los que se les aplaude y de los que están en los billetes. Es algo curioso, bueno, estos aspectos de Hitler, porque creo que es incluso en métodos de oración, de orativa, todo esto que, bueno, en muchos casos se ha analizado la manera en cómo él se posicionaba, en cómo él hablaba a las personas previo a tener el poder, incluso previo a estar digamos que en los más altos rangos del poder militar, que él tenía esta visión de ser visto como alguien tal vez más alejado de lo que es un ser humano tradicional. Él parecía saber, por lo menos en su mente, ¿no?, que provenía de un lugar superior, de una raza superior, y eso es, yo creo, que lo que le daba tanta confianza para poder exponer todo lo que él decía. Sí. Me parece muy curioso que hay un personaje que hemos mencionado, que es Elena Blavatsky, que la hemos mencionado muchísimo y todavía no tiene su episodio. ¿Y quién sabe, quién sabe? Todavía no sabemos, pero las ideas de Blavatsky, ella siendo, digamos que una de las precursoras de lo que sería pues el actual New Age, todo lo que es el esoterismo moderno, todas estas ramas, digamos que van mucho de los temas más mágicos. Ella funda lo que es la sociedad teosófica, que es sí. Que es una, digamos que incluso una propuesta de una percepción de la vida. O sea, es que es muy profundo. Es realmente muy profundo y se supone que todo deriva de sus visiones y de un libro que encontró en el Tíbet. Es una historia un poco... Es que es interesante, pero a su vez no se sostiene tampoco, ¿no? Pero lo que sí es que dejó muchas aportaciones en el mundo esotérico. Dejó muchas aportaciones en el mundo esotérico y lamentablemente también como que de cierta forma dejó mucho para los que posteriormente formarían las ideologías nazis. Eso no lo sabía, fíjate, ¿eh? O Sí. sea, ahorita que antes de empezar a grabar yo no conectaba, ¿no?, entre Elena Blavatsky y Adolf Hitler. Y fíjate, y creo que hasta lo hemos platicado, no por aquí, pero sí por allá en los extensibles, de que ella creía que la humanidad pasaba por ciclos evolutivos. Y había lo que se conocen como la raza raíz. Ah, sí. Obviamente que esta raza raíz, o sea, dentro de ellas, la quinta raza sería la raza aria, que sería después conocida como, pues, lo que los mismos nazis se verían identificados como la raza de origen, ¿no? O sea, el por qué ellos son superiores, por qué Hitler creía que su movimiento, o sea, por qué su gente valía más que los judíos y el resto del mundo. Porque sí, los judíos eran una excusa de todo lo demás, porque... Sí, realmente el odio a los judíos no era nada más con los judíos, o sea, eran el primer paso nada más. Porque creo yo que también, según la historia de Hitler, es quien para él representaba como mayor amenaza, de cierta manera. Pero en ese momento. Es que es bien interesante porque la cacería a los judíos empieza desde, ahora sí que, de estas grandes familias, los Rothschilds y todos estos, que estaban realmente adquiriendo mucho poder en Europa en esos entonces, y se empezó a ver como una amenaza
de los mismos alemanes, entonces fueron su primer víctima, pues. Sí. Pero no es exclusiva de ellos. O sea, yo pensé, fíjate, hace mucho yo pensaba que se habían ido contra los judíos por un tema más del canon bíblico. Sí. Un poquito más de, bueno, ellos mataron a Cristo, ¿sabes? Sí, y Pero es que no. y es que hay mucha mística alrededor de esa historia de Hitler, porque pues dicen, mucho se menciona acerca de que además de que estaban como que en búsqueda de los orígenes de su raíz, digamos que más primitiva, que sería como la raza aria como tal, como aquella raza mágica, prácticamente proveniente de los atlantes, incluso algo que menciona Blavatsky, o sea, eso sí literalmente lo adoptan ellos de esta rama de Blavatsky. Pues sí te hace pensar de que a lo mejor y sí se van por estos temas más históricos, mágicos, ¿no? Que Ándale. la búsqueda, por ejemplo, de los artículos sagrados bíblicos, el hecho que hayan buscado, bueno, que se dice que Heinrich Himmler, mano derecha de Hitler, haya sido ordenado para encontrar aquellos artículos, dígase el Arca de la Alianza, que por aquella tecnología que prometía que tal vez si pudiese ayudarlos a ganar los enfrentamientos de la Segunda Mundial, o también la búsqueda de la lanza de Longinos, que esa pues también podría ser otro de los motivos que les daría también, según el mito de esta lanza, pues que menciona que quien tenga la lanza ganará cualquier batalla, ¿no? Entonces, obviamente que sería con fines totalmente implementados a los enfrentamientos que iban a pasar en unos cuantos años, ¿no? Sí, y mira, la lanza de Longinus tenemos un capítulo secreto. Aquí lo estoy revelando. Es una revelación. Es una revelación. Si quieren saber más acerca del viaje de Hitler con la lanza de Longinus, pues pueden acceder a los miembros del canal con toda confianza, ¿verdad? Sí. A mí me llama mucho la atención esa búsqueda de las reliquias, porque así como dices, Arca de la Alianza, lanza de Longinus, Santo Grial, incluso el martillo de Thor, güey. O sea, me parece a mí muy interesante cómo se hayan gastado recursos, ¿no?, del Estado en ese tipo de búsquedas y cómo se lo tomaban tan en serio. Sin embargo, digo, todavía no llegamos a esa parte. Todavía no. Pero sí lo que mencionas acerca de las aportaciones de Elena Blavatsky, bueno, Adolf Hitler tenía que sacar sus ideales de algún lado. Claro. O sea, eso también es importante destacar. O sea, realmente él no inventó la rueda. Él solamente creyó una ideología y una creencia que ya estaba establecida de alguna manera, pues. Sí, y de cierta forma, pues, digo, todo esto, o sea, ya son como varias ramas ideológicas, no solamente eso, sino también un contexto histórico que ya estaba pasando, que lo hacía reafirmar. Es que todo se acomodó, güey. Todo está, o sea, literalmente, si no era él, iba a ser otro. O sea, creo que ya la sociedad no era solamente él era el exponente, él era la persona que ponía la voz, la imagen y dictaminaba aquella ideología que muchos pensaban. Sí, es que sí, todo fue una coincidencia. Digo, ahorita que estábamos hablando acerca del Tratado de Versalles, hay muchas personas, digo, a la bestia, es que hay muchas conversaciones en este tema, ¿no? Pero hay personas que se debaten si el Tratado de Versalles realmente fue el culpable de crear a un Hitler. Y yo pienso que no, o sea, aquí nadie fue culpable, simplemente fue una acumulación de hechos, de cosas por el estilo que al final terminan siendo consecuencia de otra, ¿no? Sí, es que todo pasa por algo, ahora sí, ¿no? Que como dicen, es un hecho, sí, como dijimos al principio del capítulo, Hitler sí tenía esta maldad, güey. Sí fue un tirano y sí hizo cosas terribles a la humanidad, pero es también una... Es que no quiero decir víctima, güey, pero fue también un eje de las circunstancias que estaban pasando en el planeta. Al final de cuentas, la batalla, la segunda, acaba con 2 bombas atómicas también, o sea, en Hiroshima y Nagasaki, que no las lanzaron los alemanes. Entonces, realmente, cuando se habla de estos conflictos bélicos a nivel mundial, pues las atrocidades que se cometen son inimaginables y la historia la cuenta quien ganó. Entonces, por eso hoy vemos a un Adolf Hitler que incluso nosotros tenemos miedo de hacer este capítulo por las repercusiones que nos puedan meter la plataforma por hablar de él, güey. Sí. Pero bueno, ¿no? Ese es el tema. Oye, sé que, bueno, tiempo después de todo esto, se origina
gracias a todas estas ramas ideológicas, obviamente que en el nazismo como tal, que no como tal es la ideología, sino más bien es este partido, se fundan esto que se conoce como la sociedad Ahnenerbe, ¿no? Uy, todavía falta. Ok, nos Todavía vamos falta. más adelante entonces. Sí, porque, fíjate, después de esto, él sube, ahora sí, como a prenderle la lumbre a la Ajá, sí, sociedad alemana y empieza él a planear golpes de Estado. Ujú. Golpes de Estado. Ahora sí que él ya contó un parlamento a su espalda tratando de, pues, ahora sí que quitar el Tratado de Versalles o el régimen que les habían puesto, que era el régimen de Weimar. Querían Ajá. quitarlo para ellos establecer su poderío alemán, pues, ¿no? Sí. Esto no pasa. A Hitler lo condenan 5 años en la cárcel política, por hacer este atentado, pues, ¿no? Ujú. Sin embargo, lo liberan 10 meses después. Por los temas ahí políticos que había, la gente lo quería en las calles y le creían. Y este hecho es también importante, por eso te quise regresar, porque aquí pasan dos cosas cuando Ajá. lo meten a la cárcel. Uno, aquel revolucionario con ideales alemanes en el que van a volver a enaltecer a la nación, bueno, lo castigan. Ujú. Esto lo martiriza, güey. Lo vuelve un mártir. Claro. Y además, él cuando sale con un libro en la mano. Mi lucha. Muy importante ese libro. Mein Kampf. Mein Kampf. ¿No? En esta obra, que relata ahora sí que todos estos proyectos que tenía Hitler en mente, Sí. los apunta todos. Y fíjate que yo nunca he leído el libro. Nunca lo he leído. Hay muchas curiosidades acerca de este libro. Realmente, hasta hace muy poco estaba prohibido en las bibliotecas. No se podía leer libremente. Y era muy difícil de conseguir. Hasta hace poco, digo unos 30, 40 años, pues, ¿no? Estaba completamente vetado. Sí, pues era un libro antisemita. Y yo no sabía realmente de qué se trataba, ¿no? Y es que en esta obra, aparte de ser una obra ideológica, es en parte también como una biografía de Hitler, pues, ¿no? Desde su perspectiva Exacto. digamos que cómo todo, bueno, digamos que cómo él había llegado a este punto, ¿no? Exacto. Y a cómo había llegado él a tomar las decisiones de lo que quería hacer con Alemania. Porque había varios puntos. El primero era el autoritarismo y autoridad total del líder. En ese momento no había un líder. O sea, él decía, es que así se tiene que levantar Alemania. Y ponía esto atrás, autoritarismo. Eso quería decir que aquel que fuera seleccionado como Führer iba a tener la autoridad total de todos. ¿Ok? Bueno, dices tú, ok. Ok. Se esperaba una lealtad total al líder, que es lo que yo te decía al principio del capítulo. El haber estado frente a él debió haber sido sorprendente, porque además de que todo el mundo lo respetaba por ley, lo amaban, güey. De verdad lo querían. Y él se sabía amado. Entonces debió haber sido algo... Pues como ser una estrella de... Yo creo que más, güey. O sea, sí, estoy hablando nivel papa. Sí, ajá, una estrella a ese nivel, ¿no? Sí, o sea, sí, no. Michael Jackson no debe haber sido así, ni la mitad de vibrante. Bueno, no sé. Oh, quién sabe. Es complicado Sí. determinar eso, pero Otra sí. cosa que también establecía era el estado totalitario, perdón. Ajá. El antiparlamentarismo. O sea, que no iba a haber democracia. Íbamos a acabar con el régimen demócrata. Ajá. Que eso era el que proponía la República de Weimar, ¿no? Sí. Ajá. Y el Tratado de Versalles y todo esto. Pues o sea, digamos que querían hacer democracia, pues. O sea, estos vatos querían hacer lo que ellos querían hacer. Lo que el Führer quisiera, ¿no? Las libertades individuales, eso es importante, porque aquí se empiezan a enlistar un montón de cosas, ¿no? Así como educación, seguridad, taca. Pero siempre con la condición de ser ciudadano. ¿Qué implicaba ser ciudadano? Solamente un alemán puede ser ciudadano. Pues él no era alemán, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno. Es dentro de las contradicciones. Y aquí viene la parte
que es como más polémica. Que este libro sí proponía el racismo. Así, tal Ajá. cual. El Estado racista. Como tú mencionas, tenía su rama ideológica del darwinismo ¿Es social? Ajá. social. La eugenesia y todo esto. Esto fue una parte esencial de la ideología nazi. Proponía que los seres humanos estamos divididos en razas, estando en la cúspide como una raza superior, la raza aria, de la cual los alemanes eran sus principales representantes. Oye, ¿y qué sería esto de la raza? O sea, ¿qué significa ser arios? Es mi duda, ¿no? Porque Sí. sí creo que hay muchas interpretaciones de esto mismo, ¿no? O sea, desde la perspectiva, por ejemplo, de una Blavatsky que hablaba de esta raíz, pero en realidad no entiendo muy bien, o sea, de más allá de una raza superior, Sí, ¿no? mira, al día de hoy, encontrar esa información te dirige directamente al nazismo. Así, como que ya el ser ario significaba ser nazista. Sin embargo, no del todo. Y tú lo mencionaste, esto se remonta a las propuestas de Blavatsky, que hablaba de razas raíz, que son las razas que fueron las que poblaron el mundo, güey. Sí. Y esto, pues, odio decirlo, pero puede llegar a conectar incluso con nórdicos, vikingos e incluso con pleiadianos, güey. Ujú. Con seres perfectos ascendidos que descendieron a entregarnos el conocimiento y a mezclarse con nuestra raza para separarla del mundo animal. Entonces, es algo, o sea, es curioso cómo este planteamiento tan paranormal, tan, pues, inverosímil, haya movilizado a tantas personas, cómo las haya convencido de eso, güey. Eso nada más habla del extraordinario trabajo o de oratoria que tenía este señor, güey, de convencimiento, pues. Sí. Y fíjate, lo curioso es que, o sea, de cierta forma hasta en la misma búsqueda, por ejemplo, de las sociedades posteriores a Hitler, pues de cierta forma como que se quedan con esta idea de que, y me refiero a los neonazis y todos estos, Sí, sí. que se quedan con esta idea de que o sea, que sigue existiendo como una raza superior de la cual proviene específicamente esta zona del mundo, ¿no? O sea, y específicamente el ser los alemanes como tal, ¿no? Y lo otro que se me hace bastante curioso de esto del nazismo como tal, es que muchos, incluso no perteneciendo directamente a Alemania, se sienten identificados como arios. A mí también me llama la atención. Digo, hace poco salieron las notas de pues, sectas neonazis en Latinoamérica, güey. Uh-huh. Sí, es muy Entonces, curioso. ¿cómo, güey? Y justo, o sea, lo pienso porque también creo que la gran justificación de todo esto es que tal vez Hitler, no siendo alemán directamente, sino siendo austriaco, pues podría justificar esto, ¿no? Es que sí, porque a grosso modo eso es. Sin embargo, hay un montón de matices. Ahorita lo mencionabas, hay sectas, ideologías y sociedades ocultas que se fueron derivando. Yo también me hice esa pregunta más al ratito. En el mismo capítulo te voy a dar lo que encontré con respecto a que se haya pues fomentado o distribuido de esta manera el neonazismo, pues. Sí. Pero bueno, hasta este momento este libro es lo que propone, pues, ¿no? Sí. Propone pues que hay razas inferiores, como, pues bueno, ya saben, Ajá. ¿no? Para evitar que el Mike ahí trabaje un poquito, porque ha trabajado mucho el señor. Y identificaron a un enemigo como ancla, ¿no? Que ellos los describían como los enemigos raciales por excelencia, de raíz, que eran los judíos. O sea, me llama a mí poderosamente la atención porque un judío perfectamente podía haber venido, o sea, haber nacido en Alemania. A mí lo que me llama es que esto ya no es de razas, güey. O sea, esto es ideológico, es religioso. No se trata de que los judíos fueran más altos, más pequeños, más... Realmente era una religión lo que los estaba... Lo que los estaba separando, güey.
Y un poder económico también que, o sea, que temían a los alemanes de la época. Precisamente eso es el peine de la situación. Porque en ese momento la presencia de los judíos en Alemania significaba una amenaza a la pureza racial y al poderío económico. Entonces eran sus enemigos directos. O sea, claro que había organizaciones judías que se opusieron a esto, pero fueron los primeros en caer, pues. Y esto fue cuando empezaron ya a adoptar estos brazaletes con la estrella de David. No, con la estrella de David, güey. Ah, sí. Que los segregaron a guetos. Los fueron aislando, pues. Los fueron moviendo también como para demostrarles el poderío militar que estaban empezando a tener. Esto es interesante porque mientras acababa la Primera Mundial, Estados Unidos caía en una crisis económica también. Por ahí dicen que el mejor negocio es la guerra. Pero para los que ganan y los que pierden también tienen sus repercusiones. Todo el mundo estaba lastimado por la primera. Haber hecho el Tratado de Versalles fue algo que les dio años de desarrollo a los demás países para volver a restablecer la normalidad, güey. Sin embargo, los países como Rusia, Francia, Inglaterra, que eran los que habían ganado, estaban lastimados económicamente y sabían que Hitler estaba formando un ejército y no hicieron nada porque no tenían el recurso para todavía frenar aquello que se estaba cocinando, ¿no? Exacto, o sea, recordemos que Hitler fue el que tiró la primera piedra en Polonia, güey. O sea, él inicia la segunda. ¿Por qué? Porque los demás países estaban asustados de que no podían, güey, sustentar otra batalla como la que habían tenido antes. Y eso que mencionas es muy interesante porque creo que nos empieza a ya dictar un poquito más de la personalidad de este nuevo Hitler, ¿no? Este Hitler ya con poder. Saliendo de la cárcel, el vato en popularidad. Y también esta parte que él muestra desde un inicio, tanto con sus colegas como con sus contrincantes, de ser un determinante líder autoritarista, fuerte y violento, ¿no? O sea, violento, loco. Eso era la manera en como a él le gustaba intimidar al adversario, ¿no? Y eso es sumamente importante de cómo él realmente abrazaba esta forma de dominar. Sí, de hecho, cuando él en julio del 33, de 1933, asciende ya como canciller y toma el poder y se convierte en el Führer. Desde ese momento, el nazismo era el único partido legal. Prohibió todos los partidos políticos, güey, y se acabó la democracia en Alemania. Confiaban tanto en el Führer y en sus ideales que ni siquiera fue necesario ver esto como una tiranía, güey. Sin embargo, lo es. Hoy en día vemos y decimos, estuvo mal esto, pues, ¿no? Con Hitler y el partido nazi en el poder, ahora sí que comenzó una difusión de su ideología a través de toda la propaganda, la educación estatal en las escuelas para los niños. Les daban Mi Lucha, o sea, que era el libro, para que lo estudiaran. Como los libros de primaria, ¿no? Sí. Tal cual. O sea, enseñando a los niños estas ideologías. Hitler ya planeaba desde ese momento dominar el mundo, güey. O sea, él creía que esta ideología era la correcta y la iba a propagar por el mundo. Y él sabía que los demás países no le iban a seguir la cura, güey. Sin embargo, lo hizo. Confió en viejas alianzas de la primera y unió a Italia, unió a todos estos otros países, y formó su movimiento, güey. Esto básicamente, a grosísimo modo, es, digamos, que la historia de cómo el ascenso al poder, ¿no? El ascenso al poder y, digamos, que de cierta forma cómo él se va introduciendo no solo en la mente de sus aliados y de sus colegas, sino también en la de sus contrincantes. Cómo él domina
la mente de las personas, cómo encanta, pareciese un hechizo, ¿no? Es lo que él crea, que todos le temen y todos lo aman, ¿no? Eso es muy importante. Hay algo que platicamos hace un tiempo y lo hemos hablado en algunas ocasiones, que tiene que ver con este tema de las simbologías, ¿no? En muchos casos, no hablo solamente de los nazis, de Hitler, sino que en general el tener una simbología, una semiótica, un cierto, digamos que significado en todo aquello que tú presentas es muy importante para poder proyectar un mensaje y ser entendido por las audiencias o por un público grande, ¿no? Obviamente que el tema de la propaganda y todo eso también es sumamente importante, que Hitler de hecho tiene un manejo impresionante de la propaganda. Por supuesto. Yo diría que incluso mejor que lo que pasa en Estados Unidos también, que igual con el reclutamiento de aquel tío Sam. Con el tío Sam. Que también obviamente es propaganda pues para la milicia, que justo crea esta, digamos que necesidad, detona una necesidad de patriotas, ¿no? De patriotas que querían demostrar algo a sus familias, a su comunidad, a su país entero, ¿no? En el caso de Hitler, creo que hizo un trabajo muy bueno porque no era una cosa nada más la que él manejaba. O sea, incluso el tema de la esvástica, que también yo creo que es de lo más platicado en temas de simbologías en general de movimientos. ¿Tú crees que podamos ponerla? Yo creo que en este episodio vamos a arriesgarnos a ponerla. Va. Vamos a ponerla. Como si no la conocieran, ¿verdad? Tampoco. Pero. Se dice que esta esvástica tiene obviamente orígenes antiguos. Antes de todo esto ya existía y ha sido utilizada por muchas culturas. Obviamente que Hitler adopta este símbolo como símbolo de la raza aria y de la lucha para el renacimiento de lo que sería la Nueva Alemania, ¿no? Lo que él buscaba como aquel lugar donde sería la cuna de donde originan los arios, ¿no? Para los nazis, la esvástica representaba tanto la pureza racial como la lucha heroica por el pueblo alemán. La esvástica fue promovida como un símbolo místico que representaba el ciclo del sol y la energía creativa del universo, conectando al Tercer Reich con una supuesta herencia ario-germánica ancestral. Eso es bien importante porque al final de cuentas todo lo que hemos estado hablando en el episodio es toda esta terminología como medio ocultista, medio mística, que está como detrás de todo el lenguaje de Hitler. Pero no solo eso sumaba, o sea, había muchas simbologías que de verdad, o sea, yo siento que era prácticamente imposible escapar, porque tú las veías, como dices, en los libros, en las academias, en las calles. En las calles, en cualquier lugar tú podías ver estas esvásticas. Podías ver también lo que era el águila imperial, que también es también un símbolo que también ha sido, o sea, fue adoptado por el nazismo. Es una versión, digamos, que estilizada de otras culturas que también utilizaron esta ave. Esto era como un emblema oficial del Estado más que nada. Ya lo hemos visto así en banderas, etcétera. El águila nazi se mostraba sosteniendo una esvástica en sus garras, simbolizando la dominación del mundo por parte de la raza aria. Esto era muy, digamos que esta parte que mencionábamos, que un líder autoritario, ¿no? Porque hay tipos de líderes que incluso hoy en día se ve muchísimo ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Lo contrastas con el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Es muy diferente el estilo de gobernar, ¿no? El líder. Del liderazgo, ¿no? Que en muchos casos ni es líder, ¿no? Son opresores o son villanos prácticamente. Por ejemplo, un Donald Trump. Un Donald Trump. Un Donald Trump es un líder. Es un líder. Porque al final de cuentas, digo, sé que muchas personas en Latinoamérica no quieren incluyéndonos, ¿no? Sí, o sea, no queremos por obvias razones, pero las personas en Estados Unidos, muchas optan por seguirlo, o sea, literalmente por decisión propia, ¿no? Pero hay casos en los que como el líder es tan autoritario que no importa si no te gusta, o sea... Como Venezuela. Como en el caso de Venezuela. O también aquí, por ejemplo, un Andrés Manuel López Obrador, la gente también lo sigue mucho. Lo siguen muchísimo. Es muy popular. Muy popular. De hecho, por eso populismo, ¿no? También, o sea, Exacto. como que por eso de ahí viene el término que pues es un gobierno que se va a los términos populares.
También dentro de estas simbologías se utilizaba la runa de la runa que era como SS, ¿no? De la SS. Que la organización era pues básicamente la paramilitar nazi de aquel entonces, dirigida por Heinrich Himmler, este famosísimo personaje que ya mencionamos ahorita, que luego vendría a... Yo creo que este señor es una mente maestra detrás de todo este tema. A lo mejor, y si depende cómo le va a un Heinrich Es que hay Himmler muchas cosas que no estamos hablando en este episodio porque es mucha información, o sea, de verdad. Claro. Hoy nos estamos centrando en este señor y un poquito en entender qué eran aquellas cosas que él impuso para que los demás siguieran, ¿no? Exacto, de hecho, qué bueno que haces la aclaración, porque el hablar del contexto primario de Hitler, cómo llega al poder y todo esto, se los quisimos contar de esta manera para que entiendan que esto es un líder sectario, güey. Más que político, más que presidente, es una secta lo que estaba haciendo y lo logró, güey. Es que no es solamente como esta parte de imponer el cómo gobernar algo, sino cómo pensar. Cómo pensar. Sí. Y es por eso que es distinto. Es por eso que, a diferencia de otros personajes históricos, otros gobernantes, otros imperios, otros reyes, faraones, etcétera, que han existido en la historia, Hitler destaca por eso. Sí. Porque él logró no solamente imponer un gobierno, sino una rama ideológica muy, muy importante. Eso es clave a la hora de entender el fanatismo y las decisiones que se tomaron, porque ellos no estaban siguiendo órdenes, ellos realmente creían lo que estaban haciendo y no hay nada más poderoso que eso, güey. Sí. Y de hecho, o sea, ahorita que mencionas la poca, ¿cómo se dice? La poca comparativa histórica que existe con Hitler. Bueno, algunos se preguntarán, ¿por qué Tercer Reich? Pues el Tercer Reich es el tercer rey, se supone, ¿no? Dentro de esta ideología, esta gran filosofía. Fíjate, el primer Reich, estamos hablando del Sacro Imperio Romano, güey. Sí. O sea, el segundo Reich fue el Imperio Alemán, pero este fue fundado por Otto von Bismarck, que es también uno de los de la primera, pues también. Sí. Pero estamos hablando de cosas que son extremadamente importantes a la hora de narrarlas en una historia. El Tercer Reich, se habla del tercer rey del mundo, güey. O sea, no es un presidente, no es... Las ambiciones de este señor eran gigantescas. Y ahorita mencionaba acerca de la secta. Ya hemos platicado de las diferencias entre culto, secta y religión. Para estos estándares y estos volúmenes, esto ya no era una secta, güey. No. Esto ya era una religión. Y te quiero preguntar si conoces tú acerca de la Ahnenerbe, güey. He escuchado algo de la Ahnenerbe, pero a profundidad, así como tal, he escuchado mucho más. Yo creo que de la sociedad que también tuvo contacto, no estuvo directamente relacionado, pero con la sociedad Thule, ¿no? Sí, es que sí fue la sociedad Thule fue el principio, podríamos decirlo de esa manera. Ahorita vamos a entrar a ese detalle porque también es interesante, ¿no? Pero sí, lo que estamos mencionando de la búsqueda de las reliquias, el origen de la raza aria y encontrar esa parte de la historia que está oculta, pues a eso se dedicaba la Ahnenerbe. Okay. Esa era como la idea. Planeaban viajes para robar todo tipo de reliquias y obras de arte. Estaban tratando de buscar el origen de la raza aria. Estas realmente eran algunas de las tareas para las cuales fue fundada la Ahnenerbe, pues, ¿no? Esto en su principio, era una organización que, aunque oficialmente fue creada para dar valor a las tradiciones alemanas, fíjate lo inocente, güey, que para lo que fue creada, pues, ¿no? Esto acabó convirtiéndose en un grupo de estudio de las ciencias ocultas, con una finalidad clara: destruir el cristianismo, güey. E instaurar una nueva religión nazi en Alemania, güey. Ese era el fin de la Ahnenerbe, güey. Fíjate lo ambicioso, güey. Esto no se ha intentado hacer. Y oscuro, ¿no? Y oscuro, pero a ver, el primer Reich, Sacro Imperio Romano, güey. ¿Qué intentó hacer también? Los romanos, ya lo platicamos en el capítulo de los secretos de la Biblia, un concilio de Nicea, todo esto es herejía y todo esto está bien. Lo mismo, güey, pero moderno. Sí. Por eso nos impacta más,
Pero a su vez el cristianismo se formó de la misma manera, güey. Y es que de cierta forma, o sea, lo que nos hace creer también es que tal vez y en este momento pueda estar sucediendo lo mismo, solo que todavía no contamos la historia, ¿no? Exacto. O sea, quizá en unos años más, y es que perdieron, pues. O sea, si hubieran ganado, a lo mejor la historia fuera muy diferente. Bueno, en definitiva fuera muy diferente, pero yo me refiero a que esta no era una batalla de territorio ni de poderío alemán. Era un tema religioso. Esto que hizo Hitler fue una cruzada, güey. Solamente que no fue para Cristo, sino fue para sus propios ideales. Ay, me parece fascinante, güey. O sea, ver el conflicto bélico que fue la Segunda Mundial de esta manera. Dices tú, wow. Y es que, qué fascinante. Bueno, muchísimo se ha hablado de que o sea, Hitler tenía este contacto directo con el ocultismo, tenía sus creencias, digamos que en fuerzas místicas, en cosas. De hecho, todo este tema de la simbología no solamente era visto como desde el lado, digamos que del marketing, ¿no? Sino también como de este lado un poco más místico. Sí. Eran sigilos, güey. Eran hechizos lo que estaban haciendo, güey. Literalmente. Y creo que de cierta forma él sabía que, o bueno, por lo menos pensaba, o no lo alcanzó a comprobar, que la única forma en la que él podía ganar es utilizando fuerzas que están fuera de este mundo. Totalmente. Y qué es lo que pasa también, pues, en estas épocas, pues, que muchas de las fuerzas militares estaban buscando estas vertientes, ¿no? De habilidades psíquicas, habilidades extrasensoriales que ayudaran a las batallas para, pues, obviamente, ganar el conflicto de una manera mágica, o sea, de una manera... pero eso pasa acabando la Segunda, pero pasa porque los científicos alemanes se distribuyeron a tanto a Estados Unidos como a Rusia. Les dijeron, oigan, hemos estado investigando, ¿sabes? Telepatía. Pues la KGB empezó, la CIA empezó también. Pero estos vatos, Rusia y Estados Unidos, no tenían idea, güey. O sea, los que traían todo ese tema eran estos señores que luego ya en el conflicto frío se le dio para adelante a esas investigaciones. Sin embargo, aquí es donde empieza todo, güey. Sí, o sea, y lo que es muy notorio es que algo descubren ellos o algo concretan, porque más allá de lo que conocemos, hay como muchos misterios alrededor de toda la historia de Hitler que te hacen pensar que sí hay como algunas cosas que están ocultas en la historia, ¿no? Por ahí se ha hablado de algunos experimentos que pues incluso los nazis implementaban para descubrir los límites del digamos que del humano, y además del perfeccionamiento genético de la raza, cosas que incluso pues suenan de ciencia ficción, pero sí las estaban intentando. Por ahí se habla de artefactos y cosas que crearon, bueno, que creó bajo órdenes de Hitler. Vamos por cuestiones prácticas, Hitler, ¿ok? Pues al final de cuentas era la cabeza de todo esto. Era la cabeza de todo esto. El hecho de crear artefactos que provenían de una tecnología muy avanzada. ¿Y de dónde venía esa tecnología? Tal vez de algo que ellos descubrieron, ¿no? Obviamente que toda esta información relacionada a aquella supuesta campana, relacionada a todo eso, está muy oculta. O sea, en el sentido de que no está comprobado que haya existido. No. Lo curioso es que existe esa información. Lo curioso es que hay algunas ciertas evidencias que pueden dar indicios de que tal vez y sí encontraron algo. Es que a mí me gusta pensar de esta manera cuando me pongo a teorizar, pues, ¿no? Es verdad que lo de la campana no se comprobó. Hay planos por ahí, pero no se sabe si son reales, pues, ¿no? Sin embargo, con todo este tren de pensamiento nazista del cual estamos aquí exponiendo el día de hoy, mi pregunta para ustedes sería, pues, ¿a poco tú crees que no van a intentar hacer algo así, güey? O sea, Totalmente. están intentando encontrar el martillo de Thor, güey. ¿Sabes? Es que yo totalmente lo veo muy, muy factible. O sea,
Hay mucha mística como que en el tema de que como que querían conseguir los nazis para lograr ganar o dominar. Porque muchos hablaban de que no solamente querían tener un control dentro del ámbito de Alemania, sino en el mundo entero. O sea, que querían centralizar el gobierno y pues gobernar prácticamente el mundo, ¿no? Es como Sí. el lado, digamos que más conspirativo y oscuro detrás de la historia de los nazis. Pero que aquel rey, aquella persona que dominaría el mundo, pues sería el mismísimo Hitler, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, bueno, ahorita mencionamos a Henry Himmler. Sí, o sea, este señor era el más creyente con respecto al ocultismo. Su historia está involucrada en muchas polémicas también por ahí, antes de llegar a ser el comandante jefe de la SS. Pero fíjate cómo yo lo encontré aquí. Se describe a la SS como un cuerpo de élite, de soldados, o, según este tren de pensamiento, como unos monjes guerreros. Ok. O sea, la SS estaba compuesto por monjes guerreros. Si estamos hablando de esto, a ver, estos son los templarios otra vez, güey. O sea, pero no cristianos, sino guerreros místicos, pues. Guerreros místicos, güey. Guerreros no son soldados, pues. O sea, es algo más. Ellos de verdad creían que los judíos eran inferiores. O sea, no... Que eran otra raza de ser humano. Eran otra raza. O sea, no era... Y una raza diferente e inferior que no se acercaba para nada a lo que estos extraterrestres serían, ¿no? O sea, que prácticamente son... Pues sí, serían como que otra cosa, ¿no? No como propiamente el común del ser humano, Sí, ¿no? sí. Mira, y el Ahnenerbe fue inspiración, o sea, tampoco fue algo que vino de la nada. Himmler dio la orden para la constitución de la sociedad, inspirado en Hermann White, profesor holandés especialista en el estudio del germanismo, porque desde aquí empezaron a desviarse en el tema, porque el primer departamento de la organización fue creado directamente por White y prestaba particular atención al estudio del antiguo alfabeto rúnico, güey, que tanto importancia tendría en la simbología del nazismo años posteriores, pues, ¿no? De hecho, tal era su admiración por el lenguaje rúnico que escogió como símbolo para la Ahnenerbe uno de estos símbolos, el de la vida. Y aquí lo vamos a ver. Mira, los objetivos oficiales, así, de esta organización eran fundamentalmente tres, ¿no? Era investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica, o sea, la raza aria, o sea, hasta dónde habían llegado en otros países y así. Otro era el rescatar y restituir las tradiciones alemanas. Y la tercera, difundir la cultura tradicional alemana entre la población. Como vemos aquí, pues realmente la única que llama la atención es la de la raza germánica, pues, ¿no? Que hace una distinción con la raza humana. Pero las otras, como dije ahorita, pues eran muy inocentes. Realmente eran de un desarrollo cultural y social de un país que estaba en ese momento en decadencia, pues, ¿no? Sí. Después, en el 36 se constituyó el Departamento de Lingüística. En el 37, el de Investigación sobre los contenidos y símbolos de las tradiciones populares. Y un año después, el Departamento de Arqueología Germánica. Esas actividades, extraordinariamente diversificadas, hacían que se multiplicaran los departamentos en el seno de la sociedad. Este departamento llegó a tener 43 ramas de estudio, güey, dedicadas a danzas populares, canciones tradicionales, estilos regionales, folclore, leyendas, geografía sagrada, ciencias paranormales, entre un montón más, pues, ¿no? Y aquí, en esta parte, es cuando se empieza a hacer el símil con los Thule. Claro. ¿Tú qué tienes, por ejemplo, de los Thule? Pues mira, los Thule esta es una sociedad, ¿no? Es una sociedad secreta, bueno, de carácter más que nada esotérico. Uh-huh. Esta estuvo por ahí de principios de los 1900, creo que 1918, si no me equivoco. Sí, pues se le reduce al siglo XX. Sí, principios. Esta sociedad también tenía como que varios, digamos que ideales o búsqueda de ideales de carácter más que nada como del ocultismo,
alemán, digo, el ocultismo nazi, que sería después, Ujú. que básicamente era un enfoque en literalmente lo que decía Elena Blavatsky. O sea, Los Tool vienen directamente. es una herencia, ¿no? Oh. Entonces, todo lo que... Pero esta herencia de los Tool sería más que nada... Ya es que Blavatsky como que lo propone más bien como una raíz de... No de superioridad, sino como raza raíz y ya, pues, o sea... Sí, sí, sí. Pero lo que los Tool adoptan más que nada, la sociedad Tool, con la cual tanto Hitler como Himmler tendrían Sí. algún contacto y relación. Hitler se mete ahí en el 22. Sí, O sea, pero muy morro. esto ya estaba formado de cierta forma. Entonces, ya los ideales ya estaban muy enfocados en este tema así de la raza raíz, pero buscando encontrar que estuviera conectado directamente con la Atlántida. O sea, que la sociedad Tul buscaba el origen de los arios en la mítica Atlántida. Eso sería como que, digamos que el principio, obviamente que serían como nacionalistas extremistas. Sí, de hecho, por ahí encontré, o sea, realmente la nota se llama Los Desvividores Tool. Ok. Y desvividores no es la palabra, ¿sabes? Claro. O sea, tenían una particular forma de hacer justicia. Porque como dices, se estaban empeñados en la investigación de este origen del ser humano. Sin embargo, lo que no era a su agrado o a sus creencias, pues era considerado menor y un desperdicio. Sí, fíjate, el hecho de todo esto es que también como que digamos que la sociedad esta buscaba que el origen no solamente sería de la raza, sino que existía un lugar en la antigüedad que podría ser Tul o otro lugar donde realmente se originó todo, ¿no? Como que esta raza original, ¿no? Como que la más alta pureza del ser humano. Y obviamente que sí, o sea, todo lo que fuese fuera de esta raza o de por lo menos de una herencia de esta raza, pues sería considerado como una aberración, prácticamente. Y no se tentaban la mano, porque en Baviera, que es un estado que es la sede principal de los Tool, solo en el 18 y en el 22 se contabilizaron 354 desvivimientos debidos a los Tool. O sea, de políticos, personas de poder, empresarios que no se alineaban a los ideales Tool. Y hay muchas cosas, de hecho, que no se saben de ellos, porque como eran una sociedad secreta, Sí. Pues sí se habla de que había prácticas mágicas, evocaciones a entidades angelicales, más que nada como que de este aspecto como de seres de luz, etcétera, hechizos, muchas cosas que posteriormente, o sea, ya veríamos, por ejemplo, en otras sociedades que después se desarrollan, no partidarias del nazismo, pero que sí, digamos que harían las prácticas espirituales un poco más abiertas, como más visibles. Pero estos señores como que tenían mucho sincretismo en ese sentido. O sea, se sabía que buscaban eso, pero los medios y el cómo lo hacían podía ser tanto muy, muy violento como a lo mejor muy oculto. O sea, muy de índole chamánica, brujería y todo esto, ¿no? O sea, en realidad no hay mucho de eso, no se sabe mucho de eso. Claro que se especula, pero yo creo que es más especulación que otra cosa lo que se ha dicho de ellos, ¿no? Sí, se cuenta mucho, pero lo que sí podríamos como deducir en la cronología de las creencias de Hitler o del nazismo puede ser como un origen de Elena Blavatsky, después la sociedad Tool y después el NNR. Pues. Eso es como la cronología de los hechos. Del desarrollo, ¿no? Digo, oye, ya se nos pasó un poquito el tiempo, ¿no crees? Sí, ya se nos ha pasado el tiempo. Hay mucho todavía que decir, ¿eh? Hay muchísimo. ¿Te gusta? Mira, quisiera que nos fuéramos con algo. Ajá. Antes de terminar este episodio, porque se me hace curioso. Igual quisiera que la gente opine acerca de esto que te voy a decir. Pero me gustaría irme con algo curioso de su persona. O sea, cosas curiosas de su persona. Okay. Se me hace interesante. Igual no sé si quieres decir algo antes. Voy a decir algo antes, porque siento que lo que nos vas a decir ahorita va a ser como más liviano. Ajá.
porque quiero platicarte un poquito nada más del plan, básicamente el plan, pues, de destruir el cristianismo. Ok, O sea, va. En la Nenerve, como les decía ahorita, pues esta organización, que más que militar o de Estado, pues realmente llegó a ser hasta dogmático, pues total, ¿no? Una de las consignas subterráneas del régimen nazi era eliminar progresivamente la influencia que para el pueblo alemán tenían los ritos de la Iglesia Católica, pues, ¿no? Para ello, la organización disponía de uno de los mayores y más conocidos personajes dentro del ocultismo nazi, y no es Heinrich Himmler, es el sumo sacerdote, Friedrich Helcher. Ok. ¿Nunca lo has escuchado? Sí, me suena muchísimo. Es como el Rasputín, güey, de Hitler. Ah, ok. O sea, era el sumo sacerdote de la Nenerve. De la Nenerve. Y no se sabe realmente mucho de él, pero se conocía que él estaba Hitler y luego estaba él, güey. Y como en poder, ¿sabes? No en poder militar ni político, sino en poder mágico, así, ¿no? Ok. No se conoce, como te digo, mucho de pero era un maestro de lo paranormal, pues, ¿no? Así como lo pueden encontrar por ahí. Las investigaciones coinciden en que era temido por todos los oficiales alemanes. Para que nos hagamos una idea, el jefe de la Gestapo, que era la policía secreta alemana, le profesaba una profunda devoción a este señor, güey. Heinrich Himmler hablaba de él en respetuoso susurro y le consideraban la figura más importante de Alemania después de Hitler. Pero Ok. no se sabe mucho de él, güey. O sea, era como estos que dominaban en las sombras, ¿no? Sí, era como un Rasputín, güey, en Rusia. Si Alemania llegara a ganar la de esta, seguramente... En Helcher- Alemania. Es que dijiste en Rusia. Ah, Rasputín es de Rusia. Ah, sí, sí. Sí, sí. Te entendí. Me confundí yo porque dijiste como que era un Rasputín en Rusia. Pues no. Una confusión ahí como Hay de- una pequeña confusión, ya es muy noche. Pero bueno, si Alemania llegara a ganar la de esta, seguramente Heltrich saldría a la luz. Ujú. Como que era algo que estaba ahí escondido, pues, ¿no? Él saldría a la luz convertido en el sacerdote supremo de la nueva religión, como Hitler, como divinidad encarnada. O sea, realmente estaríamos hablando de que Hitler sería el símil a Cristo y este señor, Helcher, sería como el Papa. Ok. Es algo muy interesante ahí dentro de la Sí, pues él sería, jerarquía, es que pues. sí es como Hitler sí es como tiene este carácter mesiánico así Sí, de sí, una aura mártir. mística de que Ujú. va a llegar a rescatar a Alemania Ujú. y renovarla y revolucionarla como un Cristo, ¿no? Como un Cristo en su momento, pues, ¿no? Un Julio César, algo así. Pero mira, uno de los planes que tenía este señor Helcher para hacer esto, erradicar el cristianismo, era nada más y nada menos que robar la Navidad. Qué loco, ¿no? Ok. Dicho de esta manera, pues no suena tan mal, ¿no? Bueno, Pero la Navidad es muy buena, ¿no? la Navidad, ahora sí que algunas personas no lo conciben, pero dentro del cristianismo, del catolicismo, es la festividad más grande, güey. Es la Ujú. festividad más grande, pues, ¿no? Hizo que muchas fiestas paganas se suspendieran en ese momento, paganos para ellos, ¿no? Cristianos, pues, ¿no? De esta forma pretendía que los católicos dieran de lado sus creencias y abrazaran la nueva religión de la Nenerve, güey. Himmler y su estado mayor personal, constituido por hombres de su más absoluta confianza, concibieron un calendario festivo para la Orden Negra, que así se llamaba, güey, la religión, la Orden Negra de la SS, que establecía unas fechas sagradas a lo largo del año. Y fíjate qué curioso, porque ahí se renovaron algunas cosas, como la Pascua y como la Navidad. Pascua muy importante para los judíos y la Navidad muy importante para los católicos, pues, ¿no? Y muy, muy loco porque en vez de celebrar la Navidad, se conmemoraba el día del nacimiento del Sol Invencible, el Sol Invictus, que para los romanos representaba el nacimiento de Mitra. Ok. Que es decir, el día en que este astro, después de ir acortando su presencia desde el solsticio de verano, parecía recobrar nuevamente su fuerza tras el periodo agónico del otoño y la muerte del invierno. Si te fijas, el Sol Invictus respondería más a una tradición wicana, a una tradición más, pues, pagana, ¿no? De esos entonces. Como que sí veían el cristianismo como un bache político y social,
y su propuesta era más bien llevar otra vez la religión y la creencia a un contacto más natural y más cósmico. Ok. Desde este ángulo, pues no se ve mal, güey. Pero si quieres acabar con el cristianismo como querías acabar con el judaísmo, pues no está chido, güey. Qué loco, ¿no? Sí, está muy interesante Ujú. o sea, ¿cómo puede llegar a impactar culturalmente eso? Sí, O sea, sí. Y nada más es cambiarle el nombre. O sea, porque igual el 25 de diciembre sería el día. Pero ya no va a ser Navidad. Ahora va a ser ajá. Sol Invictus. ¿Y cómo va a cambiar eso la historia, no? Y es que Un ese es montón un de cosas, güey. principio de cómo en muchos casos, o sea, y ya lo vimos incluso con el cristianismo, o incluso con la época de la, Revolución en México. sí, o de la colonia en México, ¿no? También, o Ajá, sea, la de cuando española. la Nueva España, pues también, o sea, que y la imposición de Sí. un, Pero así lo sordo, mismo, güey. lo Ajá. cambias un Sí, poco y la gente empieza a adoptarlo como algo suyo. sí, Luego sí. la sociedad empieza a mezclar creencias, empiezan incluso tanto las familias de las culturas de Mesoamérica a mezclarse con los españoles y Sí, empiezan no. el mestizaje y luego ya todos creen que así fue siempre, o sea que Ujú. siempre estuvo una Virgen de Guadalupe. O sea, Hitler sabía lo que estaba haciendo, güey. Y fíjate, Muy pensado, muy pensado. entre otras cosas que traía aquí por acá, pues entre nuevos matrimonios, o sea, iban a cambiar como el ritual del matrimonio, como el ritual del bautismo y de los funerales. Y es aquí donde quiero conectar a lo que mencionábamos hace rato acerca del neonazismo en Latinoamérica. Ok, no eres alemán, no, a lo mejor no eres ario, pero ¿qué onda con estas tradiciones? Aquí sí tú puedes estar de acuerdo. De decir, yo no voy a celebrar el cumpleaños de Cristo, yo voy a celebrar que ya viene el sol de nuevo. Ujú. Tiene más sentido. Sí. Entonces de ahí puedes entender que haya pues gente aquí en Latinoamérica que crea en esto, güey. Yo creo que estaba tan pensado todo esto, o sea, yo creo que está cronológicamente diseñado para irse desarrollando, o sea, según un plan que tenía, tal vez no lo termina de ejecutar como quería, obviamente, por obvias razones. Como quería, pero el plan se ejecutó. El plan se ejecutó. Sí. Fíjate que me iba a ir con ese tema de lo de la personalidad, pero creo que estaría muy bien cerrar este episodio con algo que obviamente tenemos que hablar, que es su muerte. Ok, sí. Me Eh, gusta, me gusta. Sí, pues bueno, el relato oficial es que Hitler se desvivió el 30 de abril de 1945 en un búnker en Berlín junto a Eva Braun en medio de la inminente derrota del Tercer Reich ante las fuerzas aliadas. Ujú. Según esta versión, Hitler se disparó mientras Braun tomó veneno. ¿Qué pasa con todo esto? Obviamente que todo el mundo dice que esto fue... Que se fue a Argentina, todo esto, ¿no? hay muchas cosas. Yo creo que hay dos teorías fuertes en esta cosa. El primer misterio es que el destino del cuerpo de Hitler ha sido muy, digamos que muy puesto sobre debate y bajo especulaciones, ¿no? Las tropas soviéticas que entraron en Berlín afirmaron haber encontrado y quemado los restos de él, pero nunca se presentó una prueba concluyente de esto. Durante las décadas, la KGB mantuvo restos como un fragmento de cráneo atribuido a Hitler, aunque estudios posteriores sugieren que este cráneo podría haber pertenecido a una mujer, lo que obviamente descartaría la teoría de que es el cuerpo de Hitler. Hay, en base a esto y otras cosas, otra información, obviamente que también muchos dicen pues por qué se habría desvivido. Hay gente que dice que sí vivió como etapas depresivas y que él ya había tenido pensamientos de autodesvivimiento, ¿no? Por supuesto, yo me imagino que sí, güey. Y que de hecho, o sea, en gran parte por cosas que él escribió en algún punto y que relató, parece ser que en algún tiempo sí pasó por una depresión e ideas de este tipo. Los últimos años, bueno, los últimos meses de Hitler sí era de alguien que ya estaba
loco. Digo, yo sé que te quisiste brincar el tema de su personalidad, pero era una persona paranoica, era una persona Obsesiva. obsesiva. O sea, tenía mucha obsesión, por ejemplo, por las enfermedades, por los gérmenes, todo este tipo de cosas. De hecho, hay un mito urbano que decía que Hitler tenía un doble o varios dobles. Eso sería lo más inteligente, güey, la verdad. Porque estaba tan paranoico en ese sentido de que en cualquier momento me van a desvivir, que pues mejor tengo varios yo en diferentes partes o mando a esta persona para engañar a que estoy por este lado. O sea, todo el tiempo estaba pensando como que en este sentimiento de persecución, como que todo el tiempo estaba haciendo que alguien lo iba a desvivir, pues. Y ahora imagínate dentro de esa psique de alguien paranoico que se le cumpla su peor miedo. Pues claro que sí se va a dar un tiro, güey. Sí. Porque al final, en esos momentos en su búnker estaba entre las cuerdas. Totalmente. Estaba entre las cuerdas, tenía el mundo encima el vato, güey. Claro, güey. Lo curioso es esto, ¿no? Que, o sea, no se encontró un cuerpo y es ahí donde surge esta teoría que en realidad no se desvivió, que logra escapar. Y algunos dicen que pues como, de hecho muchos nazis de la época escaparon a Argentina ¿sí? Y incluso algunos a México llegaron, ¿eh? Sí, sí, sí. Obviamente que esta fue de las regiones que más personas, digamos, que llegaron. Pero no hay como pruebas concluyentes. Hay un libro que se llama Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, donde sostienen esta hipótesis. Y de hecho, digamos que este libro le dio mucha popularidad a la teoría que se escapó. Pues, ¿recuerdas aquel capítulo de la isla Friendship? El autor de donde saqué la información hablaba, también es de los que cree que, bueno, ha invertido como 25 años de trabajo periodístico para demostrar que Hitler está en la isla Friendship. Según muchas personas, testimonios de alemanes que migraron a Sudamérica dicen que sí, o sea que sí vino. Obviamente que ya no estaría vivo para esta época, ¿no? Pero no, pues sería interesantísimo, güey, dónde quedó el cuerpo. Y eso también de alguna manera, güey, lo mitifica, sí, ¿no? La martiriza. Sí. Como Dios subió al cielo, güey. Y nadie lo volvió a ver nunca. Wow. Pero pues yo creo que esta historia de Hitler, o sea, es una historia grandísima. O sea, de verdad creo que apenas si podemos abordar una parte. Si les ha gustado este episodio, si les gustaría que tocáramos más temas relacionados a los nazis, a Heinrich Himmler tal vez, a Blavatsky, a otras historias derivadas de este conflicto de la Primera y la Segunda, si esto les gusta, podemos hacer otros episodios en relación a esto y tal vez una pequeña saga, no sé, podría ser. Todo depende de ustedes. Todo depende de ustedes, ahora sí. Así que, pues nada más que agradecerles y pues si les ha gustado este episodio, no olviden dejar su like, suscribirse a este canal y seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Si escuchas en Spotify, no olvides dejar tus 5 estrellas. Y también en otras plataformas de audio también síguenos. No. Voy a checar si son 5 estrellas, güey, porque creo que ya no son 5 estrellas. Ya no son 5 estrellas. Déjame ver. Pero sí, bueno, igual. Ahí nos siguen, nos dejan las 5 estrellas o lo que se les antoje. Lo que sea que pueda, a ver. Lo que nos puedan dejar. Pero bueno, ahí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y a Web Mikey y Mike estuvo atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan en este momento. Y pues nada, invitarlos de nuevo a los lives de los miércoles en la tardecita, tarde-noche. Así es. Al grupo de Facebook y al grupo de difusión de Instagram también. En todas las redes, como ya dijo Minor, Emisiones Podcast, ahí nos encuentran. Y en los miembros del canal también, para quien quiera más contenido todas las semanas. Aquí en la descripción de este capítulo va a estar apareciendo el link donde pueden ir, obviamente, a suscribirse por allá también. Nos vemos en el próximo video. Bye.